Son tus palabras, es tu amor tan glorioso. Algo que me salvó. Por esta obra que es la ustedes. Mi hermano Walter es el líder de para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ya han venido trabajar a un nivel nacional juntos. Ahora, por medio de su palabra, por medio de sus santos líderes, sus muchachos que son afectados, que el Señor saben para quién es que hacen los servicios y a quién es que les sirven. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar por la obra del Señor Jesucristo. Ahí donde tú estás también, ora por este joven. Ora por este joven para que el Señor lo use, para que el Señor lo respalde, para que el Señor lo capacite, y por todos los jóvenes alrededor de la nación y las esposas de los jóvenes, porque son tal vez al no seguir para nosotros tener éxito en la obra del Señor aquí a largo plazo. Y me explico, la iglesia, unas iglesias, no voy a nombrar denominaciones, por no haberle prestado atención a sus jóvenes en los 60, 70, en los 80, inclusive en los 90, hoy esas iglesias están quedando solas. Hay tremendos edificios, tremendas parroquias y tremendos lugares donde uno dice, wow, eso es tremendo templo multimillonario. Y usted entra y ya es una generación ya donde los años han pasado y no se enfocaron en escuela dominical, no se enfocaron en la juventud porque solamente eran ellos. Y qué importante es nosotros sacar tiempo para el joven, sacar el tiempo para el niño, sacar el tiempo, porque ellos no son la iglesia de mañana, son la iglesia de hoy. Amén. Ellos van a ser los predicadores de mañana. Ten cuidado con ese niño que ves en las bancas y cómo lo tratas, porque ese puede ser el pastor de tu hijo. Ese puede ser uno de los que va un día a dirigir el equipo de jóvenes o de alabanza o de evangelismo, porque Dios hace las cosas perfectas, hermano, y Él está en control. Entonces no olvide siempre de orar por la juventud. Ore por los jóvenes, no solamente adolescentes, acuérdese. Los jóvenes están compuestos de 12 años a 35 y de ahí hasta los 40 más de uno se cola también, está bien. Porque hay gente de 40, 50 que tiene corazón joven y bienvenidos, hermanos, porque todos somos el pueblo del Señor. Pero de acuerdo a nuestro reglamento interno de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, se componen de esas edades y están también clasificados en jóvenes solteros, jóvenes casados sin hijos y jóvenes casados con hijos, y también los adolescentes. O sea que cuando usted escucha hablar de eventos de jóvenes y cuando usted ve que hay un departamento de jóvenes y oración y eventos, no piense nomás en los adolescentes, piense en todo el grupo, porque hay jóvenes de 27, de 28, de 30, de 32 que tal vez están pasando por situaciones difíciles, y muchas iglesias nomás piensan que es la adolescencia, pero la juventud es mucho más, hermanos. Entonces, ¿cuántos se comprometen a seguir orando por los jóvenes? ¿Cuántos van a seguir orando por la juventud? Aleluya. Todavía Dios tiene palabra para nosotros en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor, por favor, hermanos. En esta preciosa mañana. En la mañana me dio mucho frío, pero ahorita siento calor. Pero hermanos, estoy muy agradecido. Sé que es el último día de este evento. También nosotros nos hemos gozado, mi familia y yo, de ver cómo Dios avanza la obra, cómo Dios añade a la iglesia y cómo Dios usa a los hermanos. Y realmente ha sido una grande bendición para nosotros. Así que les agradezco por sus atenciones. Agradezco al pastor, nuestro hermano James y su familia, por todo lo que han hecho por nosotros también. Y si es verdad, él me conectó con mi esposa. Fue uno de los culpables.
Fui uno de los culpables. No, pero gracias a Dios que, como dije el otro día, conocí al hermano James cuando él era adolescente. Yo también era un adolescente poco mayor, no mucho, pero sí un poco más mayor que él. Y él y mi hermano menor son de la misma edad, pero como que el hermano y yo, tal vez como nos hicimos más amigos, y ha sido una amistad ya por más de 20 años, creo, ¿cierto hermano? Desde el 99 hasta el 2019, son 20 años. 20 años, así que gloria a Dios por eso. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Quiero felicitar también a los jóvenes de la iglesia, al hermano David como líder de los jóvenes por organizar, por trabajar, todos los hermanos que han participado. La iglesia en Washington, Dios les bendiga. Me alegra mucho poder conocerlos y ver de que el Señor también tiene siervos allá en ese lado y que están trabajando para el Señor. Así que es una alegría muy grande de verla. ¿Cómo puedo yo agradecerle al Señor por todo lo que Él hace o por todo lo que Él hizo por mí? ¿Cómo puedo yo agradecerle al Señor? Nosotros no podemos pagarle al Señor por todo lo que Él ha hecho, ¿cierto, hermanos? Él ha hecho cosas muy, muy grandes. Pero cuando el Señor muestra su misericordia y el Señor extiende su gracia para con nosotros y nos salva, es con un propósito. Pablo dijo estas palabras. Dijo, tu gracia, Señor, no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Alguien sabe qué dijo Pablo después de mencionar eso? ¿Alguien sabe? Pablo dijo, tu gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado. Y él dijo, y tal vez un poco más que los demás. Y luego él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que, iglesia, la gracia de Dios, claro, por supuesto, es para salvarnos, porque dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero también la gracia nos capacita para servir al Señor. Nos capacita para servirle. En este fin de semana el Señor ha sido grande, el Señor nos ha hablado, su gracia ha sido grande para con nosotros. Ahora hoy quiero hablarles, hermanos, de que esa gracia, esa palabra, que no sea vana, sino que sirva para que nosotros podamos trabajar para el Señor. Trabajar para el Señor. Nosotros sabemos que cuando hay niveles, cuando uno llega a la iglesia hay niveles. Por ejemplo, cuando una persona llega a la iglesia por primera vez, se conoce como un o una visita, ¿cierto? Se conoce como una visita. Cuando esa visita comienza a asistir una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, ya esa visita se convierte en un simpatizante, ¿cierto? Simpatiza, llega, hace amistad con la iglesia. Después, hermanos, se hace un miembro de la iglesia. Pero lo que uno quiere es que esa persona se convierta al Señor. Es miembro de la iglesia, se arrepiente, se convierte, se bautiza. Y nosotros, hermanos, cuando damos el estudio del bautismo, las clases de bautismo, ya al final, yo le hago una pregunta a los que se van a bautizar. La primera pregunta es, ¿por qué quieres bautizarte? La respuesta es lógica, ¿cierto? Me quiero salvar. Es por la salvación. Pero yo les pregunto, ¿y después del bautismo qué vas a hacer? Porque a veces se piensa de que, aunque el bautismo sí es importante, es el inicio, es la iniciación dentro de la iglesia, uno se añade a la iglesia a través del bautismo, es como ese nuevo comienzo, pero no es el fin, sino que es el comienzo apenas de lo que Dios tiene para nosotros.
Yo le digo a los hermanos, no te sientes satisfecho. Bueno, ya me bauticé, estoy bien. Claro que estás bien, todo está bien, pero viene algo después. Entonces, ese miembro bautizado, entonces ya hay un crecimiento. Hay un crecimiento hasta que ese creyente, ese miembro de la iglesia, se convierte en un colaborador. Pablo hablaba acerca de los colaboradores, ¿cierto? Esa persona que con ánimo comienza a ayudar, aún sin cargo, pero le gusta ayudar, ¿cierto? A hacer algo, a limpiar, a ayudar, a cargar cosas, a hacer algo, esas cosas para el Señor. Y ese colaborador, hermanos, ya después se convierte en un servidor en la iglesia. Gloria a Dios por los servidores. Pero hay algo que quiero hablar hoy, hermanos, que también es importante. Ese servidor se puede convertir en líder, pero ¿qué es lo que realmente, hasta dónde el Señor nos quiere llevar? Yo creo fielmente que el Señor quiere hacer de nosotros, hermanos, bendición para la iglesia local. Bendición para la iglesia local. Y eso es precisamente lo que yo quiero hablar en el día de hoy. Abre su Biblia conmigo, por favor, hermanos. En Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2 y versículo 9. Si lo tienen conmigo, hermanos. Hay algo aquí, hermanos, que Pablo menciona que me parece muy interesante. Gálatas 2:9, ¿sí lo tienen conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Están listos? ¿Cómo dice la palabra? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, pero escuche esto, hermanos, eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Lo que quiero hablar hoy, hermanos, brevemente es convirtiéndonos en columnas en la iglesia. Columnas en la iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias por todo lo que has hecho todo este fin de semana. Y lo que tú vas a hacer, Señor, de aquí en adelante, tu palabra ha sido predicada, Señor. Las personas han creído, han recibido. Y yo sé que no ha sido vana la palabra, ni tu gracia tampoco, sino que vamos a servirte, vamos a trabajar, vamos a entregar nuestro corazón, todo nuestro ser. Estamos a tu disposición y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en este contexto, hermanos, aún en Gálatas capítulo 1 y aquí en Gálatas capítulo 2, Pablo como que está dando su testimonio, está explicando su llamado, está hablando de cómo Dios lo llamó al ministerio. Y él está como defendiéndose también en frente de algunas personas, pero él está hablando de su llamado. Y aquí me llama mucho la atención de que él menciona por nombre a 3 personas. Él se toma el tiempo para mencionar el nombre de estas personas y él menciona a Jacobo. Jacobo es conocido como Santiago. Menciona a Cefas, Cefas es Pedro. Y también menciona a Juan. Y me llama mucho la atención que cuando él describe a estas personas, él dice, ellos son considerados columnas. Considerados columnas. Lo primero que quiero hacer es definir la palabra considerar. Considerar es examinar cuidadosamente, prestar atención, reflexionar
sobre una cosa, pensar en algo. O sea que pudiéramos decir, hermanos, que cuando Pablo está dando su testimonio, él está analizando, reflexionando, examinando la vida de estos hombres. Y él llega a una conclusión y él dice, estos hombres son considerados columnas. Entonces, y eso es, hermanos, una bendición para la iglesia cuando hay columnas. Qué bueno es que hayan colaboradores, qué bueno es cuando hay siervos de Dios, líderes de la iglesia, pero qué bueno que esos siervos, colaboradores, esos líderes se conviertan en columnas de la iglesia. Porque hay algo distinto, hermanos, porque hay niveles en esto. Una columna en la iglesia, piense por un segundo, ¿qué es ser una columna? ¿Para qué sirve la columna? La palabra columna significa o dice sirve para sostener un arco, techo o otras partes del edificio. Sirve como apoyo, protección, sostén y soporte. Eso es una columna. Muy seguramente no ha pasado aquí, pero ha pasado en otros lugares y nos ha pasado a nosotros en la congregación de que qué bueno es cuando hay un grupo de personas que están trabajando, qué bueno es el ánimo de muchas personas que colaboran y se añaden a hacer algo para Dios. Pero hermanos, llegan momentos cuando la cosa se pone difícil. Llegan momentos donde llegan pruebas congregacionales. Llegan oposiciones, llegan cosas y como que la carga se hace mucha. Y lamentablemente hay personas que cuando la cosa se pone difícil, cada uno comienza a salirse. A mí me da mucha tristeza y lo hemos escuchado en la iglesia local que a veces hay algunos que dicen, ¿sabes qué, pastor? No, esto es muy difícil. Es que cuando uno trata de hacer algo, a veces llega la crítica. Yo lo hago con toda la disposición del corazón y tal persona me dijo, no, que tal y tal. Y hay esa posición y esa persona dice, no, ¿sabes qué? Mejor no lo hago, esto es muy difícil. Esto es muy difícil, esto es muy pesado. Es que es mucha responsabilidad. Y como que se retiran y dejan un cargo o ya no quieren hacer algo para el Señor. Eso no es ser columna. Una columna sirve para apoyar la obra de Dios y cuando la cosa se pone difícil, esa columna ayuda a sostener el peso. Sirve para ayudar a los demás, sirve de apoyo, de protección, de sostén y de soporte. Una columna realmente, hermanos, en la iglesia es una bendición grande. Es una bendición grande cuando uno, porque ya nos ha tocado viajar bastante, pero qué bueno que hayan personas como columnas que pueden seguir ayudando y aportando en la obra de Dios. Y cuando un pastor puede salir y decir, no, la iglesia está bien porque está en manos primero de Dios, pero también de líderes, columnas que van a hacer lo que hay que hacer y lo van a hacer bien. Personas en las cuales uno puede confiar en ellos. Uno puede decir, no, me voy con toda tranquilidad porque yo sé que van a asumir la responsabilidad. Entonces, qué bueno es el proceso de Dios, ¿cierto? Que la gracia no ha sido en vano, sino que hemos trabajado para crecer, para llegar a servirle, para ser líder, pero también para convertirnos en columnas en la iglesia. La Biblia dice de esta manera también en Gálatas 2:9, pero voy a leer unas versiones. Una de la Nueva Traducción Viviente dice así: de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia. La lengua actual dice Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia. Y me llama la atención, hermanos, que Pablo se tomó el tiempo para nombrarlos por sus nombres, pero también explicar por qué él les está reconociendo. Eran columnas en la iglesia. Y es una bendición para la iglesia contar con hermanos y hermanas que son columnas. Cuando vemos las características de una columna, hermanos, vemos que una columna es fuerte.
Amén, hermanos. Una columna es fuerte, una columna soporta la carga, sostiene un lugar, produce solidez y produce estabilidad. Una de las frases, y cada vez que lo leo, que tenemos en la clase de bautismos al final, dice ahí un consejo para los nuevos convertidos es: hermanos o nuevos convertidos, hay que ser creyentes fuertes y colaboradores y no ser miembros problemáticos. Y los alumnos siempre se ríen porque ¿cómo así el pastor, creyentes problemáticos? Entonces ahí viene la explicación, pero ahí dice: sean miembros colaboradores que se unen a la visión de la iglesia y caminemos juntos para bien de la obra de Dios. No ser miembros problemáticos, resistentes y criticar en una manera negativa, porque eso de verdad, hermanos, eso es preocupante cuando hay miembros que pasan por eso, tal vez por ciertas actitudes, por ciertas cosas. Pero hermanos, qué bueno es cuando nos demos cuenta, como Pablo dijo, uno es el que siembra, uno es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Y usted sabe lo que yo veo aquí, hermanos, en esta área del país: crecimiento de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Crecimiento en la obra de Dios. Usted sabe por qué hay crecimiento. Primero, Dios está aquí, y también porque hay un siervo de Dios aquí, pero también hay líderes, columnas que no se han ido cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando nadie quiere dar, cuando nadie quiere llegar, cuando nadie quiere orar, siempre han habido un remanente fiel que han ayudado a sostener la obra de Dios. Eso es una bendición. Eso es una bendición muy grande. Y así dentro de la iglesia, hermanos, de una congregación, las columnas ayudan a sostener la obra de Dios. Y nosotros sabemos que el dueño de la obra es Dios. El que sostiene la obra es el Señor, pero nosotros entendemos que el Señor usa a personas. El Señor usa a líderes, servidores que se han convertido en columnas para la iglesia. Amén, hermanos. Hay columnas y personas dentro de la iglesia que ayudan, gloria a Dios por ellos, que ayudan a soportar la carga de la obra de Dios, gloria a Dios por ellos. Hay personas que apoyan en oración, gloria a Dios por ellos. Hay personas que asumen responsabilidades, gloria a Dios por ellos. Que trabajan para mantener la obra de Dios, gloria a Dios por ellos. Hay personas que son miembros activos dentro de la iglesia, gloria a Dios por ellos. Hay personas que son fieles en su asistencia, gloria a Dios por ellos. Hay personas que son fieles en su economía con diezmos y ofrendas. Gloria a Dios por ellos. Amén, hermanos. Que están presentes, que están ahí. Qué bueno, hermanos, que hay personas que dan buen testimonio y que son buenos ejemplos para los demás. ¿Cuántos agradecen al Señor por esas columnas dentro de una congregación que son de grande bendición? Gloria a Dios. Hace unos meses atrás, hermanos, nosotros hicimos un trabajo en la iglesia. En un marco de una puerta. Por alguna razón en el siding de afuera estaba mal puesta y se mojó todo el marco de la puerta y se pudrió la madera. Y no nos dimos cuenta a tiempo, tal vez antes que llegásemos ahí, tal vez ya estaba mojándose. Entonces nosotros quitamos el siding del lado de afuera y vimos que todo el marco estaba ya débil, se podía mover con la mano, se podía mover. Y ahí había una columna al lado derecho y una columna al lado izquierdo y todo estaba afectado. Y se notó en la parte del techo, en esa parte que estaba más bajo que los demás, porque las columnas estaban mal. Entonces comenzamos a quitar toda esa madera. Y gracias a Dios que ahí había un hermano
que trabajaba en construcción y sabía de columnas, sabía cómo instalarlos. Y él me dijo, hermano, hay que tener mucho cuidado aquí, hay que ver cómo están las columnas, porque así mismo donde están hay que volverlas a poner, porque esto tiene códigos, esto tiene un plano, y la ciudad viene, inspecciona, y si se mueve una columna, pues la ciudad puede multarnos, y la ciudad puede hacer algo y nos va a afectar. Entonces quitamos todo, comenzamos, y las columnas no se podían mover. Las columnas no se podían mover. Y en una construcción, si usted quita el sheetrock y usted ve en ciertas partes hay columnas, esas columnas no se deben de tocar, no se deben de mover, porque se trata de la seguridad del edificio. Si una columna se mueve, queda una parte débil, queda una parte insegura. Y si las columnas se comienzan a mover y a quitar y removerse, si alguien de la ciudad viene e inspecciona, usted sabe lo que van a decir: todos salgan de aquí, este edificio no es seguro. Hasta que no vuelvan a poner en la columna donde debe de estar, no pueden seguir adelante. Y yo me puse a pensar en eso, el Señor me hizo reflexionar y Él me dijo: así es la iglesia, hay columnas y la columna no se debe de mover. La columna debe de estar ahí, pase lo que pase. La columna está ahí para sostener el peso. Y yo creo fielmente, hermanos, que el Señor lo ha puesto a usted para ayudar a soportar la carga de la obra de Dios. Lo ha puesto a usted aquí claro, tal vez hay personas que son visitas o simpatizantes o están aprendiendo, están colaborando, pero hay una meta. Pablo decía, no es que sea perfecto, pero sigo adelante. No es que yo ya he terminado todo, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Sigo adelante al supremo llamamiento de Jesucristo. Sigo adelante para ver si puedo lograr a servir al Señor. Todo lo demás lo tengo por basura para ganar a Cristo, para servir a Cristo. Y Pablo decía, hermanos, nada me importa, mi vida ya no me importa. Quiero acabar esta obra y cumplir la obra de Dios que Él ha puesto para mi vida. Quiero terminar este gozo o esta carrera con gozo. Yo creo fielmente, hermanos, que el Señor lo ha puesto aquí para ser columna de la iglesia. ¿Habrá alguien que lo cree conmigo en esta mañana? Tú estás aquí para ser columna de la iglesia. Y así como un edificio, una construcción, muchas cosas se pueden modificar, muchas cosas se pueden cambiar, muchas cosas se pueden remodelar, pero las columnas no se tocan y no se mueven. Son sólidas, son permanentes, porque sostienen el peso. De la misma manera, en la iglesia, una columna, si de verdad es columna, no se mueve fácilmente, no se deja mover fácilmente, no se deja convencer fácilmente de la oposición o del enemigo o una crítica, sino que esa columna dice: no, ¿sabes qué? El Señor me puso aquí, voy a quedarme aquí, voy a servir aquí, voy a colaborar aquí, porque aquí es donde me ha puesto el Señor. Gloria a Dios. Y eso, hermanos, es importante. Eso es importante. Yo una vez escuché a un pastor decir: si todos los que han llegado, si hubieran quedado, hubieran cientos de personas. Pero hay gente que llega y así como llega, se va. Así como llegan, se van. Pero gloria a Dios por los que llegan y también se quedan en la iglesia, se convierten al Señor, siguen adelante y llegan a ser columnas para la iglesia. ¿Habrá alguien aquí que quiere decir en esta mañana: Señor, no quiero que esa gracia sea vano para conmigo, quiero trabajar, quiero convertirme no solamente en un colaborador ni un siervo, quiero ser columna en la iglesia? ¿Habrá alguien aquí que tiene ese deseo en el Señor? ¿Habrá alguien aquí que quiere convertirse en columna para la iglesia? Gloria a Dios. Qué bendiciones cuando hay personas en la iglesia que son de buen ejemplo, de buen testimonio. Personas que puedan aconsejar a otros, personas que puedan ayudar a otros. Es una bendición. Gloria a Dios. El Señor nos quiere ayudar para ser personas más comprometidas.
El hermano David, cuando estaba dirigiendo, creo que el Señor lo usó para confirmar esta palabra. Él dijo, aquí hay personas comprometidas. Somos comprometidos, hermanos, estamos comprometidos con el Señor. El Señor quiere ayudarnos para ser personas más comprometidas, de ser cristianos maduros y firmes en la fe y firmes dentro de la congregación. Muy seguramente habían muchas personas, muchos seguidores, muchos discípulos, pero Pablo menciona a algunos de ellos por sus nombres. Y él dice, he analizado sus vidas, he analizado su conducta, he analizado su testimonio, he analizado su fidelidad y son considerados como columnas. Todos podemos llegar a ser columnas en la iglesia. Vamos a ver la palabra de Dios, hermanos. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Unos de los que Pablo mencionó en Gálatas son nombrados aquí en Hechos capítulo 1. Y me llama mucho la atención, hermanos, que antes de escuchar la palabra columna, vemos que todo tuvo un comienzo. Estas personas estuvieron con Jesús, caminaban con Jesús, aprendieron de Jesús, seguían a Jesús. Pero me llama mucho la atención que encontramos estos mismos hermanos, los encontramos en oración. Los encontramos en oración. Dice la palabra, Hechos capítulo 1, 12 al 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba, lean conmigo, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué dice la palabra? Todos estos, díganlo por favor, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Antes de escuchar la palabra columna, antes de escuchar el nombramiento de ellos como que alguien que sostenía la iglesia, que ayudaban, se encontraban estos hombres primero obedeciendo las palabras de Jesús y perseveraban unánimes y en oración. Unánimes en oración. De ahí viene la importancia, hermanos, la unidad de una congregación. Amén, hermanos. La unidad de una congregación. Hay personas que piensan, y yo pienso que eso es a nivel mundial. Hay personas que piensan, no, es que yo no tengo que congregarme. Dios es Dios en todo lugar. Yo puedo leer la palabra en mi casa, puedo orar en mi casa. No es importante el congregarse. Pero hermanos, si no fuese importante, el Señor no hubiera dicho, no dejen de congregarse. La unidad dentro de la iglesia, la comunión dentro de la iglesia, las actividades, las enseñanzas, estos eventos sirven para algo. El Señor de ahí pone la semilla, el Señor ahí capacita, el Señor ahí estructura, da esa estructura en la vida de una persona para convertirlo en un colaborador, para convertirlo en un servidor, en un líder, para convertirlo en una columna. Cuando una persona pierde un servicio, pierde mucho. Amén, hermanos, ¿cuántos lo creen conmigo? Sí es importante. Sí es importante la oración, porque eso fue la base de estos hombres para llegar a ser columnas dentro de la iglesia. Esto es la base. Dice aquí que estos hombres se encontraron unidos en oración, en súplica, en ruego, todos juntos orando, y el Señor los llenó con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que ellos perseveraban, o sea que no eran fluctuantes.
no eran de doble ánimo, eran personas constantes. Y por esa razón, más adelante, el Señor los convirtió, o el proceso de conversión, en columnas, líderes, claves y pilares dentro de la iglesia. Esto debe de ser nuestra meta. Esto debe de ser nuestra meta como cristianos. Ahora que estábamos sentados, le pregunté al hermano David: hermano, ¿quién más está con usted en el comité de jóvenes? Y el hermano me dijo: hermano, por ahora estoy yo. Pero hay personas que están aprendiendo. Hay personas que se están capacitando. Eso, hermanos, debe de producir carga para toda la iglesia. Eso debe de producir carga para la iglesia. Primero, para orar. Segundo, para decir: bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer yo? Hermanos, el crecimiento es hermoso, ¿cierto que sí? El crecimiento es algo grande y eso es lo que estamos viendo. Pero junto con el crecimiento también se producen necesidades. Necesidad de personal, necesidad de personas comprometidas, necesidad de personas que puedan ayudar en esas cosas. Y yo sé, hermanos, que el Señor está haciendo una obra. Muchos de estos jóvenes que se han levantado, el Señor me habló, el Señor me tocó, el Señor me ha tratado con mi vida este fin de semana. Créeme, joven, es con un propósito. Eso no va a ser en vano, sino que vas a trabajar para el Señor. Vas a trabajar para el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra, Pablo le dijo a un joven Timoteo, le dijo de esta manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le animó a este joven. Le digo: aunque eres joven, hay mucho que puedes hacer para la iglesia, pero tienes que aprender cómo conducirte, tienes que aprender cómo caminar y vas a ser una columna para la iglesia. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, hermanos, dice la palabra. Gloria a Dios. En toda manera, de toda nuestra manera de vivir, hay que ser ejemplo para los creyentes. Gloria a Dios. Así que, hermanos, hay uno que se mencionó, Pablo mencionó a Jacobo, que también que se conoce como Santiago. Quiero, hermanos, que veamos cuáles eran las convicciones de él. ¿Cuál era la fe de este hombre para ver por qué Pablo dijo es una columna? Quiero ver cómo él hablaba, cómo él pensaba, para ver cómo es ser una columna. Así que vamos a ver unas palabras de Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Amén. Quiero, hermanos, ver cómo una columna ve las pruebas. ¿Cómo debemos de ver nosotros las pruebas? Cuando viene la lucha y la prueba, ¿cómo debemos de verlo? Cuando escuchamos las palabras de Santiago, vamos a entender por qué Pablo dijo de él: este es una columna. Cuando vemos las palabras y cómo Santiago miraba o percibía las luchas y las pruebas, uno se va a dar cuenta la razón por la cual Pablo consideró su vida y dijo: definitivamente es una columna en la iglesia. Santiago 1, 2 al 4. ¿Sí lo tienen conmigo? Miremos esto. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, lean conmigo, hermanos, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
¿Cómo veía Santiago las pruebas? No lo veía como tal vez algunos lo ven. Esto es muy difícil. Servir a Dios es difícil. Esta prueba es muy grande. Mejor me voy. Mejor no hago. Mejor no digo. Mejor no colaboro. Mejor hago otra cosa. Eso no es ser columna. Una columna es, esta prueba ha llegado, pero yo sé que el Señor me va a ayudar, yo sé que el Señor me va a dar paciencia, y yo sé que el Señor está obrando en mí, y yo quiero ser perfecto y cabal para que no me falte nada. Quiero seguir sirviendo al Señor. ¿Usted quiere convertirse en una columna? Cambie su manera de ver las luchas y las pruebas. Una lucha no es para alejarse de Dios. Una prueba no es para alejarse de la iglesia. Una corrección, una disciplina, una exhortación no es para que se aleje de la iglesia. Más bien es para prepararlo para algo más grande. El hermano ahora dijo, o la hermana estaba diciendo en su testimonio, gracias a Dios por esas citas a la oficina del pastor. Gracias a Dios por esos momentos de exhortación. Hermano, usted sabe lo que Dios hace a través de eso. Te está preparando, te está moldeando para poder servir a Dios en algo más grande todavía. Para que te conviertas no en alguien fluctuante, un niño fluctuante, sino una columna fiel en la iglesia. Hasta allá queremos llegar. Hasta allá queremos llegar. Pero es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué Pablo vio a Santiago como columna? Por la manera que él percibía las luchas y las pruebas. Gloria al Señor. Hermanos míos, tener por sumo gozo. O sea que el gozo de él no era la prueba, sino era el propósito de la prueba. Él sabía, Señor, tú vas a hacer algo grande. Así que yo le invito, hermanos, en esta mañana, que cuando llega una lucha, una prueba, no solamente vea lo difícil que es, o vea que lo incómodo que es, sino que diga, esto es otra oportunidad más. Esto es una otra oportunidad más para aprender, otra oportunidad más para crecer, otra oportunidad más para madurar mi fe. Y yo sé que el Señor tiene planes para mi vida. Si una persona pudiera cambiar su manera de percibir las luchas y las pruebas, el Señor pudiera hacer algo más grande y más rápido. Claro, el Señor lo va a hacer. Tome el tiempo que se tome. Pero si nosotros pudiéramos cambiar la manera de ver las cosas y la manera de percibir las cosas, el proceso sería un poquito más rápido. Pero el Señor sabe lo que hace. El tiempo es de Dios. ¿Cómo veía esta columna, este líder, las pruebas? Lo veía como una obra para perfeccionar al creyente. Lo veía como una oportunidad de aprender y de madurar en su fe. Así que, hermanos, cuando estamos pasando por diversas pruebas, no vayas a pensar que la solución es alejarse de Dios. No vayas a pensar que la solución es rebelarse, tirar la toalla. Eso no es la solución. Mira el que está a su lado, dígale, esa no es la solución. Eso no es la solución. ¿Cómo hay que pensar, hermanos? Como columnas. Vamos a luchar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a soportar. Vamos a seguir adelante. Vamos a madurar. Y vamos a trabajar para el Señor. Gloria al Señor. Otro versículo. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Aquí en este versículo, hermanos, aquí vamos a ver cierta convicción que Santiago tenía cuando se refería a la palabra de Dios. ¿Cuál era su convicción? ¿Por qué pudo crecer? ¿Por qué pudo madurar? ¿Por qué pudo llegar a ser columna de la iglesia? Mira la convicción que él tenía referente a la palabra de Dios. Versículo 22 al 25. Dice la palabra: pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Lean conmigo lo que sigue. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo o en lo que hace. Amén. Esta era una convicción de Santiago, una convicción de esta columna. Él dijo esta palabra porque a veces la gente piensa, no, si el pastor predica de cierto tema y eso no es lo que me está pasando a mí, dice, bueno, entonces esto no es para mí. O lo primero que uno piensa es, uy, el Señor le está hablando a tal hermano, a tal hermana. Qué bueno sería decir, Señor, hábleme a mi vida. Señor, aunque eso no me está pasando a mí, esto lo tomo como una advertencia. Me voy a fortalecer para no caer en eso lo que está predicando mi pastor. Eso es, hermanos, crecimiento, y eso es madurez. Cuando uno dice, no, esto es para tal hermano, está mal enfocado. Cuando una persona dice, bueno, el Señor, así, dele a ella, dele, Señor, a ella. No, hermano, Señor, deme a mí, Señor, quiero más. Si cada uno ve atentamente la palabra de Dios de esa manera, el Señor haría más transformación, más cosas. Así que, ¿para quién es la palabra, hermanos? Dígalo, para mí. Para mí. Pero vamos a decir, Señor, no quiero ser egoísta, toca a la hermana también. No quiero ser egoísta, toca al hermano también. Pero hay que orar por ellos, hermanos, y ser pacientes, porque el Señor, la misma obra que el Señor está haciendo en usted, también lo está haciendo en la otra persona. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Miren, hermanos, que ya un paréntesis aquí. Nosotros, juntamente con nuestro hermano James, asistimos a la iglesia, a la congregación en Houston, la central de Houston. Y usted sabe, hermanos, que en la congregación uno encuentra todo tipo de carácter, personalidad. Se encuentra con diferentes personas. Resulta, hermanos, que con otras personas como que no había como esa conexión, como a veces había como esa oposición. Pero con mi esposa nos proponemos, o cómo puedo decir eso, eso, a ganarnos la amistad de esos hermanos. Nos propusimos a ganar la amistad de esos hermanos. Con humildad, con paciencia. Los buscábamos, los saludamos con sinceridad, y un abrazo, hermanos, Dios le bendiga, y una llamadita, un texto para ganar a los hermanos, y lo pudimos ganar. Y usted sabe, hermano, en el momento que nosotros íbamos, eran los que más nos decían, hermano, me da pesar que ustedes se van a ir, cuando antes había algo ahí. Hermano, nosotros mismos que somos tal vez el que es poquito más espiritual, usted puede ganar a los hermanos, usted puede ganar la confianza, la amistad de los hermanos y ayudar a los débiles en la fe. No decir, bueno, como hay oposición, hay fricción, entonces no, mejor si se sienta allá, yo me siento al otro lado. Si se sienta enfrente, yo me siento atrás. Si él va allá, entonces yo voy acá. Si ella va por aquí, lo voy por allá. No, hermano, debe de ser al contrario. Si usted ve que hay algo que no está bien, usted propóngase, acérquese a ese hermano, ore por esa hermana, ayuda a esa hermana, ama a esa hermana, y verás que usted se va a ganar un hermano en Cristo. Se va a ganar una persona en Cristo. Hermano, el amor cubrirá multitudes de pecados. Es el amor. No vamos a cometer ese error de decir, bueno, si él va, yo no voy. Si ella va, no me voy a aparecer por allá. No, hermano, usted vaya porque ahí está el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, columnas en la iglesia perciben y ven las cosas diferentes. No ven las cosas con el ojo carnal. No responden carnalmente, sino el espiritual percibe lo espiritual. Y sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y hermanos, nosotros tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. No vaya a decir, no, ya caso perdido. No, hermano,
Con el Señor hay esperanza, con el Señor hay victoria. Pero todo depende en cómo usted y yo vemos las cosas. Todo depende en cómo percibimos las cosas. ¿Y cómo lo queremos percibir? Como columna. Como columna en la iglesia. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Santiago 2, 18 al 19. Mira esta convicción, hermanos, que tiene Santiago. 2, 18 al 19. Mire esta convicción muy hermosa. Dice la palabra: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Leen conmigo lo que sigue. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La convicción de esta columna era: no solamente voy a decir que tengo fe, no solamente voy a decir que yo amo la obra, no solamente voy a decir que estoy agradecido con Dios, no solamente voy a decir que yo amo las cosas de Dios, sino lo voy a demostrar con mis obras. Voy a comprobarte, Señor, te voy a demostrar que yo te amo. ¿No fue eso lo que enseñaba el Señor? ¿No fue eso lo que el Señor le dijo a sus seguidores? El Señor le dijo: si me amáis, guardar mis mandamientos. O sea, hermanos, ¿cómo puedo yo mostrarle a Dios que yo lo amo? Obedeciendo su palabra, trabajando para Él. ¿Cómo puedo yo mostrarle a Dios que quiero ser su amigo? Obedeciendo sus mandamientos. El Señor dijo: ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, en una versión más moderna dice: ustedes pueden mostrar su amistad hacia mí si obedecen lo que yo les he enseñado. Eso es la diferencia, hermanos, entre una cosa y otra. Yo quiero mostrar mi fe. Quiero mostrar mi fe. Eso fue la convicción de esta columna. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Santiago 4, 7 al 8. Y estos son pensamientos de columna, de una columna. Convicciones de una columna. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Este es el pensamiento y la convicción de esta columna. Sometimiento. Sometimiento. Un buen líder sabe ser un buen seguidor. Amén, hermanos. ¿Quieres ser un líder? Aprende a seguir. Amén, hermanos. ¿Quieres un día tener autoridad? Aprendamos a estar bajo autoridad. Aprendamos a someternos primeramente a Dios, pero también a las autoridades de la iglesia. Dice la Biblia: sométense a Dios y resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Acérquense cada día más a Dios y Él cada día se va a acercar a nosotros. Limpiemos nuestras manos. Si hay doble ánimo en el corazón, corrige el corazón. Afirme sus pies. Qué buena y qué bonita convicción que tenía esta columna, ¿cierto? Cuando nosotros analizamos estos versículos, ahora entendemos por qué fueron considerados pilares y columnas de la iglesia. Por su carácter, por su personalidad, por su fe y por sus obras. Por su compromiso con las cosas de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser columnas? Amén. Gloria a Dios. Santiago fue una persona de fe. Santiago fue una persona de grandes convicciones y fue de grande bendición para la obra de Dios.
Todos nosotros tenemos potencial de ser columnas dentro de la obra de Dios, dentro de la congregación, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y la manera de ver las cosas. Tenemos que pensar, ¿qué puedo hacer yo por la obra de Dios? Y no solo pensar, ¿qué me van a dar? Amén, hermanos. ¿Está bien si yo les hablo de esa manera? No solo podemos pensar, bueno, ¿qué me van a dar allá? ¿Cómo me van a servir allá? Sino hay que decir, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para colaborar? Gloria a Dios. Hay que pensar también, ¿qué voy a hacer para la obra de Dios? Y no solo en qué es lo que van a hacer para mí. Amén, hermanos. Hay algo que pasa en Pensacola que tal vez no, yo sé que no pasa aquí. Entonces les voy a compartir. Porque yo sé que esto no pasa aquí. Supuesto que no. Cuando hay un programa, cuando hay a veces cosas, uno llega a la congregación, uno ve y todo está organizado. Wow, que el letrero que se puso, la manera que se decoró. Y gloria a Dios porque las personas que colaboran, ¿cierto? Pero a veces hay críticas. ¿Y por qué no se hizo esto? ¿Y por qué no se hizo aquello? Pero esa persona no ayudó en lo que se hizo, ¿cierto? Entonces, hermanos, es importante no solo llegar y ver todo preparado, sino ayudar en la preparación. Amén, hermanos. Ayudar en el proceso. No se puede dejar toda la responsabilidad sobre unos pocos. Amén, hermanos. No se puede dejar la responsabilidad de la oración sobre unos cuantos. La responsabilidad es de todos. No podemos dejar la responsabilidad del trabajo a unos pocos, sino la responsabilidad es para todos. Amén, hermanos. No podemos dejar la carga económica sobre unos pocos, sino hay que hacer mi parte. Porque la carga económica no es para los líderes solamente, sino que es para quienes. No tengan temor, hermanos. ¿Es para quién? La carga económica es para quién. Para todos. Para todos. Gloria a Dios. Cuando hay personas comprometidas, cuando hay personas que colaboran, ayudan y llegan a ser columnas en la iglesia, es de verdad una bendición demasiado grande. Es una bendición demasiado grande. Gloria a Dios por eso, hermanos. Una columna, un buen líder, un buen servidor, un buen cristiano, desea honrar a Dios con sus bienes, desea servirle a Dios con todo. Es un privilegio para él, es un deleite para él servir al Señor y comprometerse con el Señor. Qué bueno es tener columnas dentro de la iglesia. No esperemos hasta que alguien más lo haga. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Quiero asumir también mi responsabilidad. Quiero ser columna y baluarte de la verdad. Hermanos, en esta hora yo sé que el Señor nos ha salvado con un propósito. Su gracia no ha sido en vano para con nosotros. El Señor tiene mucho más. ¿Cuántos lo creen conmigo? Quiero invitarles, hermanos, en este momento que nos pongamos sobre nuestros pies.